Hola amigos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al curso Axiomas de la Geometría. En este vídeo analizaremos una serie de términos necesarios para comprender y llevar a cabo el curso. Durante el transcurso del vídeo aprenderás qué es una definición, una proposición, un axioma, un postulado, un teorema, un lema, un corolario y un escolio. Además, analizaremos un ejemplo de cada uno de ellos, estableceremos las relaciones, actualizaremos el resumen del curso y por último realizaremos una actividad para contribuir a la apropiación del conocimiento. Mi nombre es Jorge y sean bienvenidos a Math Vidae. Bien, comencemos con el término definición, la cual expresa los límites que separan un elemento de todos los demás. O sea, reúne aquellas características distintivas de los objetos que lo diferencian del resto. Por ejemplo, la definición de triángulo nos dice que es un polígono de 3 lados. Vean cómo las características polígono y 3 lados lo diferencian del resto de las figuras planas y lo definen como un objeto único. Veamos ahora el término proposición. Una proposición es un enunciado portador de un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso, pero nunca ambos a la vez. Por ejemplo, existen al menos 3 puntos que no están en la misma recta. Fíjense cómo es un enunciado que porta un único valor de verdad, para este caso es verdadero. Y esta parte es muy importante, para que sea proposición el enunciado tiene que portar un único valor de verdad. Puede ser verdadero o puede ser falso, pero solo uno de ellos. Específicamente esta proposición, más adelante la estudiaremos como una de las primeras consecuencias de los axiomas de incidencia. Ahora bien, existen varios tipos de proposiciones y estas son precisamente los axiomas, los postulados, los teoremas, los lemas y los corolarios, los cuales analizaremos inmediatamente. Un axioma es aquella proposición tan sencilla y evidente que se admite sin demostración. Por ejemplo, 2 puntos determinan una recta. Es una proposición tan evidente que carece de demostración. A los axiomas se les conoce además como ideas primitivas. En el caso del postulado decimos que es aquella proposición no tan evidente como un axioma, pero que también se admite sin demostración. Por ejemplo, cuando decimos que hay infinitos puntos, esta verdad no es tan evidente, pues estamos hablando del infinito. Aún así, es una proposición que se admite sin demostración. Por otra parte tenemos al teorema, que es aquella proposición que puede ser demostrada. Esta demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. Un ejemplo de teorema es el siguiente. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. En la demostración de este teorema se utilizan conocimientos enlazados de manera lógica. Estos conocimientos pueden ser otras proposiciones o teoremas que sirven de base a la demostración. Y precisamente a este tipo de teoremas le llamamos lema. O sea, un lema es una proposición que sirve de base a la demostración de un teorema. Es como un teorema preliminar a otro que se considera más importante. Por ejemplo, para demostrar que el volumen de la pirámide es igual a la tercera parte del volumen del prisma, se tiene que demostrar antes el lema que dice: un prisma triangular se puede dividir en 3 pirámides triangulares equivalentes. Evidentemente, para la demostración del volumen de la pirámide se tienen en cuenta otras proposiciones, pero esta es la que lleva el papel protagónico. Por otra parte tenemos el corolario, el cual no es más que una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo. Por ejemplo, del teorema que nos plantea que la suma de los ángulos interiores del triángulo es igual a 180 grados, se deduce el siguiente corolario. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, o sea, suman 90 grados. Evidentemente, esta proposición es una consecuencia directa del teorema dado, pues si la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, y ya este triángulo tiene un ángulo de 90 grados, entonces los otros 2 ángulos tienen que sumar 90 grados. Por último, veamos qué es un escolio. El escolio es una observación que se hace sobre un teorema previamente demostrado. Por ejemplo, cuando decimos que todo paralelogramo con las diagonales congruentes y perpendiculares es un cuadrado, podemos aclarar a modo de escolio u observación que esta condición se cumple únicamente para los paralelogramos y no para cualquier cuadrilátero.
Veamos ahora las relaciones que se establecen entre estos términos a través del resumen correspondiente. Partimos de las proposiciones como entidades portadoras de un valor de verdad. Luego, si estas proposiciones se asumen ciertas sin demostración, estamos en presencia de un axioma o un postulado. Ahora bien, si estas proposiciones deben demostrarse para validar su veracidad, estamos en presencia de un teorema. Y en el proceso de demostración de este teorema, encontramos a los lemas como teorema preliminar a otro que se considera más importante. Ahora bien, luego de demostrar el teorema, tenemos a los corolarios, como aquellas proposiciones que son consecuencia directa del teorema, y los escolios que reúnen a las observaciones o acotaciones que se hacen relacionadas con el teorema recién demostrado. Actualmente, en vez de escolio, suele usarse simplemente el término observación. Es importante aclarar que los escolios no necesariamente tienen que ser una proposición. Ahora bien, con esta línea indicaremos la importancia del resultado, o sea, de izquierda a derecha vamos obteniendo resultados cada vez más importantes hasta llegar al teorema, que es el más importante de todos. Luego, con esta otra línea, vamos indicando el nivel de evidencia, o sea, a la derecha tenemos el resultado menos evidente y a la izquierda los más evidentes, resaltando al axioma como la proposición más evidente de todas. De este modo queda elaborado el resumen de términos, el cual colocaremos en su lugar correspondiente del resumen general del curso. Por último, les propongo la siguiente actividad para contribuir a la apropiación del conocimiento. En una escuela tiene lugar el siguiente diálogo entre varios estudiantes. Marcos: en la clase de matemáticas de hoy, el profesor nos comentó que podemos trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Además, explicó que esta proposición se asume sin demostración. Pablo: en mi caso, estuvimos demostrando que el área de un triángulo es igual a un medio de la base por la altura. Para realizar esta demostración, partimos de la proposición que nos dice que la diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos iguales, y gracias a ella pudimos arribar a un resultado aún mayor, la fórmula para calcular el área de un triángulo. María: pues en mi clase demostramos que la amplitud de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad de su arco correspondiente. Y como consecuencia de esto obtuvimos otra proposición, que nos dice que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. El inciso A nos dice: identifica en la conversación anterior un postulado, un lema, dos teoremas y un corolario. Les daré un pequeño tiempo antes de mostrar la solución de la actividad. Si lo deseas, puedes pausar el vídeo y tomar el tiempo que necesites. Bien amigos, comencemos identificando el postulado. Este lo podemos encontrar en las palabras de Marcos cuando dice: podemos trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Pues es una proposición que, como su profesor le dice, es asumida sin necesidad de una demostración. En las palabras de Pablo podemos encontrar un teorema y un lema. El teorema nos dice que el área de un triángulo es igual a un medio de la base por la altura, pues fue una proposición demostrada en la clase. Por otra parte, el lema, que como se aclara en la conversación fue usado en el proceso de la demostración, por lo que es un teorema preliminar que da lugar a otro más importante, es este de acá. La diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos iguales, que como se aclara además, dio lugar a un resultado más importante, que es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Por último, en las palabras de María encontramos el otro teorema, que nos dice que la amplitud de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad de su arco correspondiente. Y como consecuencia de este teorema, o sea, un corolario, tenemos que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Bueno amigos, por mi parte es todo. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Además, agradecería que compartas este vídeo en las redes sociales. Si aprendiste algo nuevo hoy,
Déjamelo saber en los comentarios, estaré muy contento por ello. Recuerden que todo experto algún día fue aprendiz. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.